Hello guys, this is the second class and we are in the 12th week, right? We will start talking about the simple past tense, about the grammar tense, and of course about the use of simple past tense, right? And at the end, I will show you an activity that you have to practice at home. And I hope you can understand this topic. And if you have some question, you can write to the platform, and of course I will help you. Have an excellent day today, right? Bien, chicos, iniciamos con la segunda clase del segundo periodo y tiene que ver justamente con el simple past, con el pasado simple, ¿bien? Si ustedes recuerdan muy bien, la primera clase trabajamos con el presente simple, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con hábitos y situaciones que ocurren en el tiempo presente, ¿no? Bien, en este caso vamos a trabajar con el pasado simple y primero que nada quiero que comprendan que al ser el pasado simple maneja una estructura gramatical muy diferente a la del presente simple. Entonces vamos a tratar de comenzar desde cero y espero que presten mucha atención porque es importantísimo que trabajemos con estos dos primeros temas. ¿Por qué razón? Porque cuando nos veamos por Zoom, básicamente trabajaremos con el presente simple y el pasado simple. Por eso necesito que estén muy atentos a la explicación. Y si aún tienen dudas con el presente simple, por favor, miren de nuevo el video. Y si definitivamente no, se comuniquen conmigo porque es importantísimo que tengan claro estos dos tiempos gramaticales para la actividad que haremos por Zoom. Ya sería esa en la semana número 13, ¿no? Bien. No siendo más, no siendo menos, iniciemos con el simple past tense. Bien. When do we need to use the past simple tense in English? Bien. ¿Cuándo necesitamos utilizar el pasado simple en inglés? Bien. Comencemos con la parte gramatical, ¿no? Se los traté de resumir y de hacerlo más minucioso, sustancioso, para que pudieran comprender un poco más todo lo que tiene que ver con esta temática, ¿no? Ok. We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Bien. Primero que todo, tenemos que comprender el uso, como les venía hablando con el presente simple, ¿no? Pues, ¿cómo les parece que el pasado simple lo usamos para expresar la idea de una acción que comenzó y terminó en un momento específico en el pasado? Es decir, es aquella acción que inicia y termina en el pasado, ¿bien? No puede seguir desarrollándose en el presente, ¿no? Como si lo sería, por ejemplo, en el presente perfecto, ¿no? Yo he comido, miren que es una acción que inicia en el pasado, pero se prolonga a un tiempo presente, ¿no? En este caso vemos como el pasado simple queda congelado en el tiempo, justamente en el pasado, ¿bien? He was at the cinema, él estaba en el cine. This is the first sentence. Or they were sad, o ellos estaban tristes. Ok, esta cara sí me destruye, sí me parte el alma, está demasiado triste, ¿bien? They were sad, ellos estaban tristes, ¿no? Bien, continuemos. Les comento que vamos a ver en este video, se los desglosé de tal manera que pudieran comprender. Primero vamos a ver el pasado del verbo to be, bien, que tiene que ver con el was y el were, ya se los explicaré. Bien, después veremos algunos adverbios de tiempo, es decir,
son aquellas expresiones que nos permiten hablar de un tiempo, ya sea ayer, el mes pasado, bien, que son importantísimos al momento de trabajar con el pasado simple. Y obviamente tenemos el verbo to do, que es el verbo hacer, porque es la base para comenzar a trabajar con el pasado, ya que tiene que ver con su auxiliar, que ya se los presentaré a continuación. Bien, continuemos. Bien, vamos a comenzar, como les dije antes, con el verbo to be, con el pasado. Bien, partamos de esto. Todo el mundo conoce y sabe que en presente el verbo to be, wow, aquí sí cometí un error, so sorry. Ok, my mistake. Bien, no sé, seguramente fue porque se me fue bien. Aquí, chicos, aquí hay un evidente error. Si ustedes analizan y observan, se van a dar cuenta que en el verbo to be, la primera persona se conjuga con el am, ¿no? I am, ¿no? You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bien. Y el verbo to be significa ser o estar, ¿no? En ese caso, vemos como el inglés tiende a ser más práctico, que un solo verbo puede significar dos. Es decir, matan dos pájaros de un solo tiro, ¿no? En este caso, bien, tenemos aquí el presente, que ya lo conocen. Ahora bien, vamos a hablar del pasado, ¿no? Seguramente unos lo recuerdan, otros no, por eso voy a comenzar a desglosarlo bien. Partamos de esto. En el pasado, para hablar del verbo to be, es decir, el verbo ser o estar, se manejan dos palabras claves. Tenemos el was, que no es was, no, olviden los was, y were, ¿ok? Entonces, si analizamos y observamos, el was, que significa era o estaba porque es pasado, se trabaja con, primero, la primera persona y se trabaja con las terceras personas, es decir, el he, she, it. En este caso, yo era o yo estaba, él era o él estaba, ella era o ella estaba, esto era o esto estaba, ¿no? Bien. Ahora viene el were. Se trabaja con las demás personas, obviamente, miren, con la segunda persona del singular y con la primera, segunda y tercera persona del plural. En este caso, nosotros éramos o estábamos, ustedes eran o ustedes estaban, miren, ellos eran o ellos estaban. Bien, ahora bien, la forma negativa. So, we have two different negative form, with the contraction and without contraction. Bien. Con la contracción y sin la contracción, con la famosa apóstrofe, que es la comita que ustedes encaraman allá arriba. Bien. De las dos maneras está bien, pero por lo general en la parte del habla o en el momento del habla se usan más las contracciones. En este caso sería el wasn't, or weren't. Bien. Or, if you prefer these forms, there isn't any problem, you can use it. ¿Ok? Ok, bien. Was not, were not, was not, were not. Bien. Creo que ya es algo opcional, pero yo les recomendaría con la contracción. Wasn't y weren't. Bien. No era o no estaba. Tú no eras o tú no estabas. Él no era o él no estaba. Bien. Bla, 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 etc. Bien, continuemos. Ahora bien, analicemos un poco más las formas, ¿no? Está the affirmative form, the negative form, and finally the interrogative form, right? With the affirmative form, positive sentence. Bien, con las oraciones positivas. Primero, evidentemente, tenemos un sujeto que en este caso es ella. El pasado del verbo to be, que es el was para ella. In the office. Ella estaba en la oficina. O bien, hablando de la primera persona del plural, que es nosotros o nosotras, we were at home, and the subject, to be in past, and finally the complement. Nosotros estábamos en casa. Bien. Esa es como la estructura. Bueno, sujeto, verbo to be en pasado, partiendo del pronombre, obviamente, ¿no? Y finalmente el complemento. Bien.
Ahora bien, la forma negativa funciona de una manera similar. Lo único que va a cambiar es que el verbo principal, que es el verbo to be, en pasado va a estar en negación. Es muy sencillo. She was not in the office, or she wasn't in the office, or we weren't at home, o ellos no estaban en casa, ¿no? Digo, perdón, o nosotros no estábamos en casa, o ella no estaba en la oficina, ¿bien? Entonces, digamos que lo único que va a cambiar para la negación es obviamente la partícula negativa que se le añade a el verbo, ya sea en su forma normal o en su forma contraída, con la apóstrofe, ¿bien? Miren, ahí está el ejemplo que les expliqué antes, entonces voy a continuar, bien. Ahora bien, para la pregunta tenemos que tener en cuenta que al momento de construir la pregunta, primero debemos poner el verbo principal. Como ya les dije, el verbo principal en la oración es el verbo to be en pasado. Entonces, ¿qué va primero? El verbo to be en pasado, ya sea el was o el were. Después va el pronoun and finally the complement. Entonces, verbo primero, sujeto y después el complemento. Y obviamente, the mark question, el signo de interrogación, ¿no? Bien. Was she in the office? Ella estaba en la oficina y siempre va a ser así. Miren que lo único que hace es cambiarse el orden, ¿no? Primero va el verbo y después va el pronombre. Bien. Cambia el orden como tal acá, ¿no? Y obviamente la respuesta. Answer sure and incomplete. Bien, la respuesta larguita y la respuesta completa, ¿no? Yes, she was, sí, ella estaba. O no, she wasn't. O yes, she was in the office. Or no, she was not in the office. Bien, claro está ahí. Tenemos lo mismo con el were. Trabajamos con el were porque estoy hablando de la primera persona del plural, que es nosotros, ¿no? Nosotros estábamos en casa. Bien, y el signo de pregunta que no falte, ¿bien? Sí, nosotros estábamos, o no, nosotros no estábamos, o sí, nosotros estábamos en casa, o no, nosotros no estábamos en casa, ¿bien? Ahora bien, ¿pero qué pasa si estoy trabajando con otros verbos? Si no estoy trabajando con el verbo to be y estoy trabajando, no sé, con el verbo leer, caminar, correr, cavar, morder, estirar, encoger. Bien, vamos a mirar qué pasa. Primero tenemos que tener presente algo. Chicos, si en el presente simple, grábense esto. Trabajamos con el do y el das para construir la forma negativa, la forma interrogativa. En el pasado simple vamos a trabajar con el did. Vamos a ver cómo funciona esto. When using the simple past tense, do becomes did and it doesn't change. Bien. Al utilizar el simple do, tiempo pasado se convierte en did y no cambia. Sencillo, chicos, que al momento de usar el pasado simple, trabajamos con el did. En vez del do y el das, trabajamos con el did. Digamos que esa es una de las diferencias principales de él. Presente simple con el pasado simple en su forma gramatical, que mientras en el presente simple que trabaja con el do, que trabaja con el das, en el pasado simple no se complican y dice, ¿sabe qué? Yo con todos los pronombres voy a trabajar con el did y se acabó el problema. Ya miraremos cómo funciona esto. What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? I read a book. Yo leí un libro. Miren este verbo tan particular. En el presente y en el pasado se escriben igual, pero la pronunciación cambia, ¿no? En el presente es I read a book, en el pasado es I read a book. ¿Sí ven la diferencia? I read a book. Bien, yo leí un libro, ¿bien? ¿Qué hiciste hoy? Yo leí un libro, bien. Continuemos. Chicos, vamos a analizar las dos clases de verbos que se trabajan en el inglés. Partamos de esto. Están los verbos regulares y están los verbos irregulares. ¿Cómo funciona esto? Seguramente muchos lo recuerdan y otros están completamente perdidos, así que lo voy a explicar de nuevo
con plastilina, ¿no? Tratemos de hacerlo lo más explicado posible, ¿no? Dice así. Miren chicos, ¿cómo les parece que los verbos regulares son aquellos verbos que siguen un patrón? Es decir, siempre cumplen una regla o una serie de reglas. La regla general es añadir al verbo el sufijo o la inflexión o la terminación ed. Bien, pero hay ciertas excepciones que vamos a mirar, ¿no? Bien, la regla general es añadir ed. Partamos de eso, ¿bien? Entonces, siempre que vean un verbo regular, le van a añadir ed para transformarlo a el pasado. En este caso, visit, visited. ¿Bien? Visit, visitar. Visited, pues para que me entiendan, comprendan, es visitó. ¿Sí ven? Y ahí ya lo transformé a el pasado, añadiendo al verbo la terminación, el sufijo o la inflexión ed. Bien. Pero vamos a mirar ciertas reglas, ¿no? If a verb ends in e, you add d. Bien. Pero ¿qué pasa cuando un verbo regular, obviamente regular, que se le añade ed, termina en e? Evidentemente no puedo volver a ponerle la e porque suena mal. Digámoslo así, gramaticalmente no se ve muy estético o muy lindo. Entonces cuando el verbo es regular y termina en e, solamente le vamos a añadir la d. Agree, agreed. Like, like. Like. Escape, escaped. Bien, si ven, solamente le añado la d. Bien. If a verb ends in a vowel and a consonant, the consonant is usually doubled before ed. Bien. Si un verbo termina en una vocal y una consonante, la consonante es usualmente doblada antes de ld. Es decir, aquí tenemos un ejemplo claro. Bien. Esto por lo general ocurre con los verbos que terminan en vocal y consonante, ¿no? Y aparte de eso, es un verbo corto y de un solo golpe. Stop, miren, ejemplos claros: stop, plant, dig, que es cavar, cut, cortar, put, poner. ¿Sí ven? Son verbos cortos, de una sola sílaba, de un solo golpe y que aparte de eso cumplen con esta característica. Es decir, terminan en vocal, miren, vocal y consonante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la última consonante y le vamos a añadir la terminación ed, como pueden ver aquí. If a verb ends in consonant in y. Si un verbo termina en consonante y, tú eliminas, sacas, remueves la y y le añades una y latina más la ed. Sencillo, chicos. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en consonante y en y? Vamos a eliminar esa y y le vamos a poner una y latina más la terminación ed. Try, tried, carry, carried. Bien. If a verb ends in vowel and y. Analicen esto, chicos. Hay una gran diferencia entre try y play. Primero, este termina en consonante y este termina en vocal más y. La regla dice, manifiesta y expresa que cuando el verbo termina en vocal y, le añadimos solamente la ed. Ahí sí no tenemos que cambiar nada porque cumple con la regla de vocal, consonante. Bien. ¿Qué pasa aquí? If the verbs end in L, this consonant is doubled before adding ed. Bien. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en L? Miren. Voy a doblar la L, que es la última consonante, y le voy a añadir la terminación ed. Bien. If the verbs end with a single vowel plus a consonant, and the stress is at the end of the word, then you need to double the final consonant before adding ed. Bien. Les explico esta. Si el verbo termina con una sola vocal más una consonante y el estrés es al final de la palabra, chicos, ¿qué es el estrés? Pues, ¿cómo les parece que todo el mundo sabe que en el inglés no existen tildes, ¿cierto? No es como el francés o el español,
etcétera. Es más, en el francés hay 4 clases de tildes, ¿no? Digámoslo así. En el español hay 2, que está en la grave. Perdón, en el español solamente hay una, que es la aguda como tal, ¿no? Pero en el inglés no hay tildes, pero sí hay algo que se llama estrés. Digámoslo así, es en el momento del habla, que tanto enfatizo en ciertas sílabas de la palabra. En este caso, commit, referred. Bien, miren que el estrés de la palabra, la parte fuerte de la palabra, está al final. ¿Qué pasa con estos verbos? Bien, y que aparte de eso tienen vocal más consonante. Bien, voy a duplicar la última letra, en este caso la T, y voy a añadir la terminación ed. Bien. Algunos ejemplos, sí, de las oraciones. Bien, vamos a construir oraciones en afirmación. He played baseball yesterday. Miren, él jugó béisbol ayer. Miren, en este caso un sujeto, el verbo en pasado simple, miren, con la ed y el complemento. Bien, ese es el orden para construir una oración en afirmación. Sujeto, verbo en pasado simple y finalmente el complemento. Bien, obviamente con las reglas de los verbos, ¿no? Bien. Miren aquí, por ejemplo, they studied math last week. We decided to visit another country. Maria spotted her dress with mold. You admit your guilt. I traveled by car to the mountain. Bien. Ahí están algunos ejemplos. Bien. Sujeto, verbo en pasado simple y el complemento. Bien. Es muy sencilla esa parte. Bien. Chicos, ¿qué pasa con la otra clase de verbos? Chicos, ¿cómo les parece que aparte de los verbos regulares, que son aquellos verbos que se les añade ed o que tienen ciertas reglas con la ed, como lo vimos, también hay otros verbos que son los irregulares, que son los de la famosa Biblia de verbos? Esa hojita con la cual yo los molesté el año pasado, que este año también los voy a molestar y mucho más, va a ser mucho más intenso, obviamente, como siempre, ¿no? Vamos a analizarla de nuevo bien. ¿Qué son los verbos regulares? Son aquellos verbos que no cumplen con una regla específica, es decir, que no son predecibles, ¿no? Al momento de usarlos, que se conjugan como se les da la gana, así de sencillo. Es decir, que no tienen una regla. For that reason, you have to learn these verbs by heart. You have to study, I love this verb, you have to practice this verb, and you have to try to learn this verb and the practice. Bien, estos verbos se deben aprender de memoria, no hay reglas específicas como quien dice, bueno, este es así, entonces esto es así, no, de memoria. Digamos que el inglés sí tiene un componente memorístico muy alto en relación al pasado total, obviamente. En este caso, drink, drank, spring, sprang, know, knew, blow, blew. ¿Bien? Aquí están los 50 verbos irregulares más comunes, ¿no? Bien. Here, boom. ¿Cuántos conocen? Analice, haga una autorreflexión de usted mismo y mire cuántos verbos, obviamente, conoce de esta parte de acá. ¿Cuántos ha olvidado? ¿Cuántos no? ¿Cuántos definitivamente usted ve que no se le van a olvidar? Nunca jamás. Bien. Tenemos aquí algunos, ¿no? Analicen y miren cuántos conocen o de cuántos se acuerdan, ¿no? Bien. Ejemplo, miren. She bought an old car. Ella compró un viejo carro. Miren, sujeto, verbo en pasado simple y el complemento. ¿Bien? Hasta ahí, claro. Ahora bien, chicos, vamos a ver la forma negativa, ¿no? Que me interesa mucho que la analicemos.
She went to school. Miren, ella fue a la escuela. She did not go to school. Ella no fue a la escuela. Bien, grabémonos esto y esto es algo que debe ser fácil de procesar para ustedes. Porque quiero que piensen un poco más en inglés. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo les parece que en el inglés la forma afirmativa usa el verbo en pasado? Vemos aquí el went, que como pueden ver es un verbo irregular porque en presente es ir y en pasado es fue, ¿no? Bien. En este caso, vemos que en la afirmación nosotros debemos poner el verbo en pasado. Pero, ¡boom!, la cosa cambia en la forma negativa. El verbo está en presente. Y usted dirá, ok, ¿por qué rayos pasa eso? Por una simple y sencilla y lógica razón. El did not, este personaje que tenemos aquí, el auxiliar, el que nos ayuda a transformar la oración en pasado, se va a encargar de todo. Entonces, ella no fue a la escuela. Es decir, que en la negación no debemos poner el verbo en pasado, sino en presente, porque este señor did not, que es el auxiliar, nos va a ayudar a transformar este verbo al pasado. Sencillo. She did not go to school. Mire, ella no fue a la escuela. Entonces, regla clave, solamente vamos a usar los verbos en pasado en la forma afirmativa. Lo que es la forma negativa e interrogativa no. Quédense con su presente, ¿bien? Ya. Sigamos. Por ejemplo, they ate a lot. Ellos comen mucho. Bien. Comieron mucho. Ahora bien, miren la negación. They didn't eat a lot. Ellos no comieron mucho. Si ustedes observan y analizan, miren que el verbo está en presente, en la forma negativa. Y en la forma afirmativa sí, en pasado. Es decir, solamente vamos a usar los verbos en pasado en la forma afirmativa, punto. En la forma negativa e interrogativa no, en presente. Digamos que esa es como la explicación fácil para que puedan comprender y no se enreden tanto. Bien. Ahora bien, ¿cómo creo yo la pregunta? Es muy sencillo, chicos. Si en el presente simple usamos el did, como les venía diciendo, en el pasado simple usamos el did, ¿no? Did she study yesterday? Ella estudió ayer. Si analizamos y observamos el did, como les dije, en la negación nos está ayudando a transformar el verbo en pasado. Es decir, que el verbo se pone en presente porque el did ya está haciendo toda la tarea. Básicamente, el did es el que carga con toda la responsabilidad, ¿no? Entonces llega el verbo normal en presente, no cambia. Bien, solamente en la forma negativa y en la forma interrogativa. Bien. Para construir la pregunta, primero debe ir el did, después el pronombre y después el verbo en presente. Y después finalmente el complemento, que en este caso es un adverbio de tiempo que lo veremos más adelante, ¿no? Did she study yesterday? Ella estudió ayer. Yes, she did. Sí, ella lo hizo. O no, she didn't. O la respuesta es corta. Yes, she studied yesterday. No, she did not study yesterday. Bien, miren. Afirmación está en pasado. Negación está en presente, ¿no? Bien. Con la WH question. Bien, chicos, ¿qué es una WH question? Bien. Una WH question son aquellas palabritas que nos permiten pedir información o requerir información de algo. No es lo mismo decir desayunaste a decir ¿qué desayunaste? Miren, en el inglés hay dos clases de preguntas. Están las preguntas de sí y no y las preguntas para solicitar información. Por eso les digo, no es lo mismo decir desayunaste, hay solamente dos respuestas, sí y no. Diferente a decir ¿qué desayunaste? Bien, en el inglés las conocemos como la WH question. Bien, en este caso tenemos algunas de ellas. Bien, ya sea por ejemplo el what, que significa qué, el where, dónde, el when, cuándo, el why, por qué, el who, quién, el how, cómo o cuál. Bien, how many, cuántos, y how much también es cuántos. Bien, perfecto. Sigamos aquí. ¿Cómo se usa esto? Bien,
La norma para formar las preguntas con WH question en pasado simple es primero se pone la WH question, después se pone el did, después se pone el sujeto, después se pone el verbo y el complemento. Bien, se los explico para que puedan comprenderlo más. Por ejemplo, miren, primero va la WH question, bien, que en este caso es que, después va el did, el pronombre y el verbo en presente. Esa es la regla, ¿no? WH question, el auxiliar did, el pronombre y el verbo en presente. What did they reserve? Que ellos reservaron. They reserve a table. Bien. Reservar también puede ser book. ¿Sabía eso? ¿Sabían eso? Book puede ser libro, pero también puede ser reservar. Por lo general se hace para reservar en hoteles, ¿no? Book es hacer una reservación, bien, de algo. En ese caso, en los hoteles. When did you buy that sweater? ¿Cuándo tú compraste ese suéter? Mire, cumple con la misma regla, no la rompe. Bien, está la WH question, el auxiliar, el pronombre, el verbo en presente y finalmente el complemento. I bought, yo compré this sweater yesterday. Yo compré este suéter ayer. Bien, sigamos. Where did he stay? ¿Dónde estaba él? He stayed at hospital. Él estaba o se quedó, también puede ser en el hospital. Bien. Vamos a hablar de algunos adverbios de tiempo que son aquellas palabras que definen el pasado. Bien. Por ejemplo, está yesterday, last week, 2 years ago, recorded. Por ejemplo, my father came here yesterday. Mi padre vino aquí ayer. Ella frecuentemente cambió de trabajo. Yo lo vi a él la semana pasada, miren. Su padre murió 2 años atrás. Bien. Bien, eso fue todo, chicos. Ahora viene ya la parte práctica. Les informo de una vez y les manifiesto, queridos estudiantes de grado 9, que lo que van a ver a continuación, que tiene que ver con los verbos irregulares, los de la famosa Biblia, van a practicarlos o básicamente van a estudiar los verbos de esta presentación, bien, que los voy a tomar en consideración al momento de realizar la actividad que realizaremos por medio de Zoom. Bien, entonces para que se vayan preparando, ¿no? ¿Cuántas diapos son? Les informo, son 32. Y me encanta esta presentación porque es interactiva. Ya las van a ver y igual yo se las voy a compartir por la plataforma para que lo puedan hacer. Bien. Vamos a jugar con esto, bien. ¿Qué debemos hacer? Debemos oprimir e girar, bien. Tiene la musiquita, bien. Start, iniciemos. Bien, hay un almanaque, vamos a ver. Begin, que es empezar, ¿no? ¿Cuál es el pasado simple? Began. ¿Y el pasado participio? Began. Quizás suena lento porque estoy grabando, pero cuando yo lo pruebe, él inmediatamente salga aquí el verbo, les va a decir la pronunciación tanto en presente, en pasado simple y en el participio pasado, ¿no? Pero estamos trabajando es con la segunda columna, el pasado simple, ¿no? Bien, sigamos. Began. Bien. Bien, bite. Bit. Bitten. ¿Qué vendría siendo? Morder, ¿no? Como tal, miren que aquí tenemos una imagen que nos da una pista, ¿bien? Entonces, básicamente se van a poner a estudiar los verbos de esta presentación que todos son irregulares, ¿bien?
Principalmente con qué columna, con la del pasado simple, que ya más adelante cuando veamos el presente perfecto y el pasado perfecto, ya trabajaremos es con esta columna, pero como estamos con el pasado simple, estamos trabajando con estas dos columnas, con el presente y el pasado, ¿bien? Miren, ahí se está pronunciando. Bien, chicos, esa ha sido toda la clase por hoy. Les informaré por la plataforma cuál es la tarea y espero tengan ustedes un hermoso día. Bye, bye.